de la mañana, 36 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado, nuestro primer invitado, mejor dicho, es el ingeniero Carlos Javier Rabascal Salazar, actual candidato presidencial de la izquierda democrática, que ya lo vemos en el Zoom, impecablemente vestido de un terno como que fuera de azul, con una corbata roja, algo así, y sus lentes particulares, ¿verdad? Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra para empezar la entrevista. Gracias. Y para darle el muy buenos días a nuestro amigo y primer invitado, el ingeniero Carlos Rabascal Salazar, con quien tenemos el gusto de hablar. En efecto, muy elegante, don Carlos Rabascal, siempre. ¿Dónde va? ¿Dónde se va hoy día, Carlos? O ya vino capaz de una entrevista de medios. Cuéntenos, ¿cómo le va? Hola Andrés, Alcides, Julio, muy buenos días, gracias. Bueno, el azul, por más que hayamos perdido el clásico, el azul hay que Ya lo mantenerlo, ¿no? sabía, Es que te conozco, Alcides, te conozco. ya lo sabía. Yo No, también ando de azul, por si acaso, ¿eh? bueno, no se nota mucho por el tema, más parece blanco, pero No, es azul, celeste, estimado bueno, amigo. sí, sí, Oiga, yo también lo veo blanco. sí, No, ¿verdad? ya mismo se va a dar cuenta que no es blanco, sino celeste y pantalón azul como el Emelec. Pero O me sea, ¿no parece será bien, que es me parece bien. un azul medio clarito nomás por el resultado? Y Un azul tímido, un azul tímido. Un azul tímido. No, sí, lo que pasa es que tengo un evento donde tengo que dictar una charla, entonces, pues, por eso el ropero se ha hecho presente. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Oiga, mi estimado Carlos, empecemos por eh, el tema que tiene que ver con esto de la lucha contra la corrupción que hablábamos hace un momento. No es, y seamos sinceros, nosotros nos enfocamos mucho en eso, no es una de las prioridades de la población, que tiene, ni por lo que muchas veces vota la población, porque obviamente tiene la gente muchísimos problemas de Ujú. su día a día. Este es un país con muchísima riqueza, pero también con muchísimo despilfarro y muchísimo latrocinio. Entonces, le pregunto, ¿realmente habrá cómo ponerle el cascabel al gato? Y cuando digo el gato me refiero a todos los gatos y a esos que no solo parecen gatos, sino que parecen de sus tamaños ya ratas. Entonces, Ujú. ¿habrá cómo hacerlo o no? A ver, estaba escuchando, bueno, no escuché toda la intervención o el análisis de Julio, pero creo que escuché una buena parte. Y yo concuerdo con Julio en ese sentido. Es decir, no ha habido voluntad política ni decisión política como para enfrentar la lucha contra la corrupción. El hecho de que no aparezca en las investigaciones de opinión pública dentro de los primeros lugares la corrupción no significa que no hay que atender, y sí hay que establecer política pública al respecto y estrategia al respecto, porque la corrupción termina afectando a la sociedad, termina afectando a los sujetos sociales, termina afectando a la vida, termina afectando a la economía, y por tanto, eso es importante combatirla. Más aún que ahora no solo que existe corrupción en términos del manejo de la cosa pública, sino que también a eso ahora hay que sumarle el tema del crimen organizado, que de una u otra manera está relacionado directamente también con actividades de corrupción, con actividades ilícitas. Por tanto, sí, yo diría que más allá de que las encuestas, las investigaciones sociales no las pongan dentro de los primeros lugares, creo que es obligación de todo gobierno establecer políticas y estrategias que vayan enfocadas en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, dentro de la función judicial se pudiese crear nuevos modelos de gestión en el sentido de crear fiscalías especializadas contra la lucha contra la lucha de la corrupción y el crimen organizado. Es decir, y una fiscalía que tenga unidades de fiscalía especializadas,
que tenga incluso apoyo de cooperación internacional. ¿Usted no le parece que la UAFE debería ser independiente del gobierno central? Es decir, que la UAFE no debería ser adscrita a la presidencia de la República, sino a la fiscalía, por ejemplo. Yo creería que sí, y más allá de la independencia y de la autonomía que debe tener la UAFE, también la debe tener en términos de presupuesto, porque ese sí es un problema. Si estamos Claro. hablando de la unidad de lucha contra el lavado de activos, es fundamental porque es donde más le duele al narcotráfico, al crimen organizado, que es el dinero, que es la rentabilidad, evidentemente debería ser mucho más expedita, tener una estructura mucho más eficaz, eficiente y oportuna. Pero mira, Andrés, cuando yo formé parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción durante 6 meses, porque fue eso lo que duró, fue una participación ad hoc, nos dimos cuenta de algo. Primero, que al presidente Moreno no le interesó el tema, porque cuando le presentamos toda la política y estrategia, prácticamente la archivó. Y lo segundo es la incapacidad de articulación de las distintas instancias del sector público para poder gestionar eficientemente esta lucha contra la corrupción. Porque, por ejemplo, tú mencionas la UAFE. Evidentemente es tremendamente importante. Coincido contigo, creo yo que debería estar más en la fiscalía que adscrita a la estructura general del gobierno, ¿verdad? Pero tienes que articular con superintendencia de bancos, con superintendencia de compañía, con la misma fiscalía, con la misma policía, la superintendencia de economía social y solidaria, que te recuerdo que son los que controlan las cooperativas de ahorro y crédito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es toda una articulación, es todo un modelo de gestión. Pero por otro lado también, y ahí es donde yo le veo con mucha utilidad a los espacios de integración regional, yo creo que sí debe haber la construcción de un espacio de integración regional casualmente para luchar contra el crimen organizado, porque el crimen organizado hoy en día es una red global del crimen y solos no podemos combatir esto. Entonces, sí sería bueno, por ejemplo, homologar a nivel de región, digo a nivel de región que lo más cercano, homologar marcos jurídicos, sistemas informáticos, modelos o sistemas y modelos de gestión casualmente en la lucha contra el lavado de activos, articular sistemas de inteligencia y contrainteligencia y lo posible crear fuerzas especializadas de seguridad contra el crimen organizado que articule con las fuerzas de cada uno de los países de la región. Es decir, hay mucha tarea que hacer. Y el otro tema también, aparte de las fiscalías especializadas, hay que establecer metodología de evaluación y monitoreo de funcionarios públicos, que incluyo ahí jueces y operadores de justicia, para ir relacionando el tema de patrimonio, ingresos y estilo de vida, ¿no? Porque eso también es importante y eso se lo viene hablando y se lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente no se lo ha llevado a cabo. Y hay muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el tema de la contratación pública. El gran catastro de la contratación pública, donde se registre el contratista principal, subcontratistas y proveedores, y que lo que no estén ahí no puedan contratar con el sector público. De esa manera podemos categorizar de acuerdo a la especialidad, podemos ver tamaños de patrimonio, estructura financiera, situación financiera, concentración de contratos, etcétera, etcétera, y establecer la trazabilidad del dinero de la contratación pública a través de la articulación de las instituciones que he mencionado. Entonces, ahí tú puedes ver, por ejemplo, un contrato de obra tiene rubros y tiene precio unitario. Y tiene que transferirse a los proveedores o subcontratistas que están registrados. Fuera de ello, entonces, llama la atención algo. Y vamos evitando entonces que se utilice el dinero de la contratación pública para tapar huecos o para la corrupción. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla y luego el licenciado Julio Ayala. Este es Punto de Vista con el ingeniero Carlos Rabascal, candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática. Listas 12, Alcidito. Carlos, el tema de la inseguridad, ¿verdad? A propósito de lo sucedido con el vehículo de Jimmy Jairala, candidato presidencial de Izquierda Democrática, que ya todos sabemos, ¿verdad? Aquí la policía, el gobierno, el Ministerio del Interior anuncia que van a ubicar 9 policías para cada candidato presidencial y 9 policías para cada candidato vicepresidencial. Yo quisiera tu opinión, porque tú eres candidato a la presidencia. ¿Y qué te parece este anuncio? ¿Está bien? ¿Falta algo? ¿Qué deben proponer ustedes? ¿Cómo debe ser este control? Y más que nada, ¿qué opinas de la violencia
Lamentable que otra vez reaparece en el ámbito de la política electoral, Carlos. Bueno, lamentando mucho lo sucedido en este atentado contra, en este caso sería contra Jimmy, ¿no? Porque yo me imagino que quienes dispararon no sabían que iba el hijo y la novia y amigos. Tuve la oportunidad de conversar con Jimmy y solidarizarme con él porque lamento mucho todo esto, ¿no? Que la violencia política en términos, en épocas electorales se presente. Ya vivimos en el 2023 un lamentable asesinato, homicidio al candidato Fernando Villavicencio. Es tremendo y es terrible. Y eso es pero es el reflejo de lo que está pasando en el Ecuador. Pero más allá de la protección a los candidatos que tú mencionas, Alcides, yo creo que el tema de la seguridad se lo debe ver de forma integral y global, no solamente para los candidatos, sino para todo el mundo, ¿no? El tema de las vacunas, el tema de los secuestros, el tema de las extorsiones, bueno, la vacuna, extorsión, y el tema también del sicariato. ¿Sí? Tenemos que tener una política de seguridad. Y yo no veo, sinceramente, una política consolidada de seguridad para luchar contra el crimen organizado. Y ahí también pudiese funcionar también otro espacio de integración regional que tiene que ver con este tema de la lucha contra el crimen organizado. Lamentablemente, cuando vemos que la ejecución presupuestaria en lo relativo a la seguridad, que es baja, entonces uno dice a ver, ¿es falta de dinero o falta de voluntad política? Porque si ya lo pones en el presupuesto, se supone que hay la contrapartida. Entonces, hay una serie de cosas que hay que corregir en el Ecuador y que requiere de voluntad política realmente, pero sobre todo de sinergia y empatía con el pueblo ecuatoriano, mi querido Alcides. Carlos, pero en el caso específico de ustedes, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Porque claro, la policía ya va a montar una seguridad respecto a los candidatos, pero ¿y el resto? ¿Qué necesitan ustedes? ¿Un camión blindado, chaleco antibalas, casco? ¿Eso quién lo pone? ¿Lo pone el Estado? ¿Lo pone el Consejo Nacional Electoral? Ah, ¿Quién lo pone? A ver, lo que ha anunciado el CNE, porque la reunión fue con el CNE que convocó a los representantes de las organizaciones políticas que están participando en el proceso electoral, lo que ha dicho es nueve uniformados, 9 policías por candidato, que darían chalecos, darían cascos, pero que los viáticos, la alimentación y el combustible lo tiene que poner cada candidatura o cada campaña, llamemos así, ¿verdad? En lo particular, yo me estoy moviendo con un anillo de seguridad privado. Bueno, no voy a entrar en detalles por seguridad, Claro, evidentemente, claro. pero con un anillo de seguridad propio nuestro de la campaña, ¿no? Y lo otro, pues analizar también, porque fíjate tú que a pesar de que Fernando Villavicencio tenía el anillo de seguridad de la policía, pasó lo que pasó, ¿no? Yo cuando veo esas imágenes, a mí me da, a mí se me parte el alma, porque, a ver, ¿dónde está, más allá de la presencia de los uniformados, es dónde está el conocimiento, la capacidad o la buena intención de querer cuidar? Porque mira tú cómo lo llevan a Fernando Villavicencio a una camioneta donde no había ni conductor y en vez de poder salir por otro lado. Entonces, más allá de la presencia uniformada, es qué inteligencia y qué contrainteligencia hay para manejar todo esto. Pero ya te digo, yo lo prefiero ver más de forma integral y global. Carlos, otro tema, ¿no? Que tiene que ver con tu candidatura específicamente, con tu calificación como candidato, Sí. contigo y con María Alejandra Rivas, que es la candidata a la vicepresidencia. En principio, fue apelada esta candidatura por un señor Paul de San Blas Cañadas, pero el Consejo Nacional Electoral ya calificó la candidatura, ¿verdad? De Carlos Rabascal y de María Alejandra Rivas, pero estaba leyendo en el Universo hoy día casualmente de que ustedes todavía están en impugnación en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Eso es así? Sí, es correcto, es correcto. Mira, en total ha habido ya 9 impugnaciones, ¿no? Eh, 9. sí, sí, sí. De las cuales 8 se admitieron y se archivaron por el Consejo Nacional Electoral, porque responden a una misma estrategia, ¿no? Es decir, argumentan lo mismo, pero no presentan la documentación, y el Consejo Nacional Electoral inadmitió y archivó 8. Y dentro de las 8, una del señor de San Blanc que tú mencionas.
El señor de San Blanc ha presentado el día sábado, si no me equivoco, ante el Tribunal Contencioso Electoral este recurso. Pero el contencioso electoral resuelve y le comunica, primero, que no ha firmado el recurso. Dos, le solicita en calidad de qué está presentando el recurso. Y tres, ha solicitado el expediente al Consejo Nacional Electoral y esto le ha dicho al señor de San Blas que tenía 48 horas. Por tanto, si fue el sábado, bueno, el proceso electoral, sábado y domingo valen, festivos igual. Entonces, si lo presentó el sábado, domingo, lunes, yo creo que ya hasta pasado mañana eso ya debería estar resuelto, ¿no? Y creo que va a correr la misma suerte porque él argumenta lo mismo. Y entonces, pues simplemente creería yo que el TCE, el Tribunal Contencioso Electoral, se va a ratificar en lo que ya también se ha ratificado el Consejo Nacional Electoral. Molesta, sí, molesta. Hay una clara intención de ralentizar, de bloquear, etcétera, etcétera. Sabrá Dios cuál es, qué hay detrás de todo esto, pero bueno, eso está ahí y hay que respetar el debido proceso en todo caso. Don Paul de San Blas, que es parlamentario andino, ¿verdad? Que es el que hace la demanda, ¿verdad? Anda con ganas anda con gadejo, Carlos. Eso, eso se lo dejo a la audiencia que opine, pero evidentemente los hechos demostrarían que hay algo de por medio ahí, ¿no? Porque ya no hay argumentos sólidos, es decir, ya no hay argumentos sólidos, simplemente está ocupando los recursos que le permite el Código de la Democracia dentro del calendario electoral, pero si ya se ha venido archivando y admitiendo y sigue insistiendo en lo mismo, creo yo que la conclusión a la conclusión a la que se llegaría es, guarda relación con lo que tú estarías diciendo. 8 de la mañana, 53 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Continuamos en esta entrevista con el candidato presidencial de Izquierda Democrática, Carlos Rabascal, con las preguntas de nuestro compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Julio, adelante. Sí, gracias, Alcides. Gracias, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Julio. Qué gusto verte a los años. Sí, todavía no nos hemos visto personalmente desde hace mucho tiempo, pero bueno, nos conocemos desde hace muchísimos años, de cuando andábamos en la campaña de Sixto Durán Ballén. Así lo recuerdo yo, al menos. No, y además el recuerdo interesante porque estaba el doctor Carlos Julio Rosevera Monroy y nuestro buen amigo que ya falleció, un hombre brillante, por cierto, Javier Ledesma Llenata. Así es, personajes de la política ecuatoriana. Carlos, dime una cosa, ¿cuál es el argumento en el que se basan para tratar de boicotear tu candidatura? El argumento que se basa básicamente es que yo no cumplo los 2 años de afiliación. Pero, claro, a ver, si tú revisas los estatutos, dice eso. Pero si tú lees todos los estatutos, establecen excepcionalidades que se las han aplicado en el pasado incluso. Porque recuerda algo, que existe esas excepcionalidades, porque la izquierda democrática, luego de su época de oro, que la tuvo, y la historia lo dice, ¿verdad? Desaparece, o sea, pierde su vida jurídica, pierde la vida jurídica y se restablece en el 2016. Por tanto, cuando se restablece en el 2016, a partir de un nuevo proceso de inscripción que tiene que ver con un nuevo proceso de afiliaciones, nadie pues tenía 2 años, ¿verdad? Entonces se establece el tema de los 2 años, pero también se establece dentro de los estatutos y el reglamento las excepcionalidades que lo puede tomar pues el Consejo Directivo Nacional. Ahí está por eso que el Consejo Nacional Electoral ha inadmitido y ha archivado este tema, pero se sigue en la insistencia, se sigue en la insistencia. Y el señor de San Blas lo que dice es que se le ha perjudicado sus derechos políticos como militante porque aparentemente él aspiraba a ser candidato, pero no se inscribió en el proceso interno, en el proceso de democracia interna. Entonces, pues ahí sí, pues ya es un tema de él realmente y es un tema que él evidentemente ha mostrado perseverancia, yo diría que hasta obsesión en este tema, ¿no? Carlos, dime una cosa, ¿cómo vas a hacer con tu corazoncito? Tu corazoncito no está con los señores de la Revolución Ciudadana.
No, mi corazoncito está con el Ecuador, mi querido Julio. Usted que tiene una gran experiencia y un gran recorrido político, bueno, yo sé que estás retirado de la política hace mucho tiempo, pero no porque estés retirado de la política hace mucho tiempo dejas de conocer la política, ¿no? Cuando uno se mete en estos temas y uno recorre el país, y tú fuiste uno de los grandes caminadores del país, porque tú sí has caminado el país. Y me consta, lo digo porque me consta, no lo digo para halagarte, lo digo porque me consta. El compromiso va más allá de una relación de amistad o de una organización. El compromiso ya va, es con la ciudadanía. Y a mí me da mucha pena porque al igual que tú cuando recorriste, y que yo también lo recorrí, porque a ti también te consta que yo lo he recorrido, cuando uno ve el abandono que hay en el Ecuador, a uno le duele el alma. Y ahí se forjan los compromisos, y ahí se forjan las convicciones del por qué participar en la política, mi querido Julio. Yo hoy estoy afiliado a la Izquierda Democrática y lo he hecho con toda la convicción. He encontrado un partido con problemas, sí, he encontrado un partido con problemas al que hay que fortalecerlo, sacarlo adelante y que Dios quiera, podamos recuperar esa época de oro que tuvo la izquierda democrática en su momento. Carlos, dime una cosa, ¿cómo vas a hacer Dime. si llegaste a ser presidente de la República? Este es un país endeudado hasta la coronilla, con un presupuesto que no le alcanza absolutamente para nada, con problemas gravísimos de energía, con problemas gravísimos de seguridad, con problemas gravísimos de seguridad social, con problemas gravísimos en la salud, en la educación. No hay recursos absolutamente para nada, dicen. Y sin embargo, la gente se pelea por llegar al poder y cuando llegan al poder se dan cuenta del lío en el que se han metido y a la hora de la hora nos muestran una sonrisa muchas veces bobalicona que no sirve para nada porque no nos resuelven el problema. Bueno, mira, yo te diría es que es de responsabilidad hacer activismo político. Porque si no hubiera activismo político y no hubiera un presidente, porque el día de mañana nadie quiere asumir el liderazgo del país, entonces no tuviéramos Estado, porque ¿quién administra el Estado? Estuviéramos viviendo una gran anarquía. Entonces, el problema no es que haya personas que aspiran a la presidencia de la República, el tema sea las motivaciones de las personas que aspiran a la presidencia de la República. Y sobre eso tenemos que trabajar y sobre ese es un tema que el electorado tiene que evaluar, porque, a ver, estamos viviendo ya desde hace muchos años de destrucción en destrucción. Incluso yo le pudiese decir que es un tema sistemático, pero tú que eres un gran conocedor de la política y de la historia ecuatoriana, si revisamos desde que regresamos a la democracia, luego la dictadura, los problemas a la hora del té siguen siendo lo mismo. Se han agravado, eso sí. Y hoy tenemos un tema de crimen organizado, que eso para nosotros es nuevo, pero que igual hay que atenderlo. Entonces, tú me mencionas el tema económico, que no hay plata, que se le debe a Raimundo y todo el mundo, etcétera, etcétera. Mira, los problemas de plata se resuelven con plata, Julio. Eh, el Ecuador tiene activos y activos productivos. El Ecuador no es que no tenga activos productivos, el Ecuador tiene activos productivos. Por eso en este momento pensar de que el petróleo no es necesario, que la minería no es necesaria, sería una tremenda equivocación. Claro que hay que utilizar los recursos naturales de forma responsable, transparente, honesta, con una responsabilidad socioproductiva ambiental, por supuesto. Pero si tengo un país de 86.000 millones de deuda en total, ¿verdad? Incluso un poco más, porque estamos hablando de que estamos escuchando ya que viene otra línea de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo renunciar a la capacidad de utilización de mis recursos, de mis activos productivos que me pueden generar recursos no solo para atender la deuda, sino para activar la economía, para poder invertir en educación, para poder, perdón, invertir en la salud pública y para poder establecer políticas claras y fuertes para la recuperación del sector rural, donde tenemos que enfocarnos porque ese debe constituirse el nuevo polo de desarrollo. Pero por otro lado, tengo que activar la economía en el cortísimo plazo. Y activar la economía en el cortísimo plazo tiene que ver con activar la cadena de pagos. Sí, se le debe a Raimundo y todo el mundo, deuda interna, ¿verdad? Gobiernos provinciales, gobiernos autónomos descentralizados,
proveedores y al propio IES que tú mencionas. A ver, nadie de esas instancias está diciendo págueme todo de golpe y porrazo, pero hay que comenzar a establecer un programa de pago en conjunto, sentarse a conversar y de esa manera vamos inyectando recursos a la economía y la economía va a comenzar a caminar. Y el otro tema a analizar, sinceramente, es que el IVA quede ya en el 13% y que no esté en el 15%, porque un incremento del IVA como el que se dio retiró de la economía interna 1.500 millones de dólares. Cada punto son 500 millones. Claro, va a depender si la economía crece, no crece, etcétera, ¿no? Pero si lo dejamos en 13, estaríamos volviendo a insertar en la economía 1.000 millones de dólares más que le hemos quitado de los bolsillos de la gente, de las empresas, del sector productivo y que han dejado de transaccionarse en la economía local. Entonces, vamos por ahí también. Y el otro es activar la banca pública a través del BEDE, ¿verdad? Para obras de infraestructura a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ahí comenzamos a mover la economía. Y lo otro es, necesitamos urgentemente inversión privada, ya sea nacional o extranjera. En el sector energético, sí, sí, no se habla de privatizaciones, nosotros hablamos de concesiones que sí se permite, evidentemente guardando la importancia del rol del Estado en términos de qué, en términos de control, perdón, regulación, control y eficiencia en el monitoreo. Pero algo transparente, ok, vamos a hacer una centroeléctrica o vamos a hacer una fotovoltaica en Zapotillo, Loja o en Imbabura, ok, bueno, inversión, cronograma, en qué rubro se me va a invertir en ese cronograma, cuál va a ser el impacto económico, cuál va a ser la generación del empleo, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí debemos entender, Julio, Alcides y Andrés, es yo no vengo a prometer el oro y el moro a partir de un baratillo de oferta. Esto es un proceso que requiere atender el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, porque el coletazo que va a dejar esta crisis energética va a ser tremendo. Y en ese sentido tenemos que entrar también a aliviar al sector productivo, al pequeño, al mediano y al grande incluso, incluyendo el micro. ¿Por qué? Porque en este momento ya se están generando desempleos, en este momento las ventas bajaron, las empresas no pueden pagar sus obligaciones, por tanto tenemos que ir a entrar a un proceso de reestructuración de pasivos producto de esta crisis con periodos de gracia para llevar oxígeno financiero. Y por otro lado, prohibir los despidos, porque si ya tengo una crisis energética que me está incidiendo en la seguridad, que me está incidiendo en la economía y de remate vamos a despedir, entonces se me crea un conflicto social que puede ser incontrolable. Entonces tenemos que estar atentos en ese sentido, Julio. Gracias, Carlos. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor. Me queda la duda si Julio Ayala es barcelonista o melexista. Barcelonista, no, pero no sufridor. Reconoce que hay sufridores. Ya, ok. Ingeniero. Bueno saber, la pregunta es válida la pregunta. Y me gustaría, cuando vaya a Guayaquil, los llamo porque me gustaría darle un abrazo a Julio, en verdad, que nos unió una relación muy bonita y de amistad también. Claro, oiga, y mire que lo que ustedes conversaban, ¿no? Gente en un gobierno de un hombre denominado de derecha, como Sixto Durán Ballén, donde hubo gente de un caballero, así es. Había gente de diferentes tendencias, que acaban ustedes de mencionar algunos de ellos, Javier Ledesma, el doctor Carlos Julio Arosemena, Julio Ayala, Carlos Rabascal, y otros que, pues, más, donde hay gente buena, digamos, donde hay gente decente, donde hay gente que quiere hacer bien al país, definitivamente, pues, son gente que debe de poderlo hacer al margen de las ideologías, Carlos, ¿no te parece? A ver, nadie dice que las ideologías no son importantes, las ideologías son importantes y van a existir. Y yo defiendo las ideologías, porque, a ver, lo que pasa cuando caemos en la radicalización dogmática de los extremos ideológicos, ya sea de izquierda o de derecha, es cuando se complican las cosas, mi querido Andrés. Y toda esa bronca, todo ese ruido nos impide escucharnos y nos impide enfocarnos en las soluciones estructurales.
Por eso yo le decía a Julio, si revisamos desde que regresamos a la democracia, por no irme más allá, los problemas no lo hemos sabido resolver en 46 años. Y no es que en el Ecuador no haya gente preparada, capacitada, pero es el sistema político que está diseñado para el bloqueo. ¿A quién bloquean? ¿A un gobierno? No bloquean a un gobierno, bloquean al pueblo ecuatoriano, porque a la hora del té, el bienestar, ¿para quién es? O debería ser. El bienestar debería ser para la población. Entonces, Carlos, sí, y te acuerdas que en el gobierno de Sixto, y ya empezaron desde el final del gobierno de Rodrigo Borja, el estiaje y los apagones. claro, Han pasado de 30 años, ¿no? O más. sí. Y volvemos a lo mismo. Pero, por ejemplo, mira, Julio, que ha estado relacionado con el tema educativo también, Sí, creo no he hecho muchos años. muchos años estuvo relacionado con el tema educativo. Mira, ¿tú crees que el modelo educativo de hoy no merece ser reformado? A lo que me refiero es, el mundo ha sido tan dinámico y evolucionado tanto que el modelo educativo tenemos que revisarlo para ponerlo en la contemporaneidad. Es decir, porque hoy tenemos que preparar a la gente, a las personas, a nuestras nuevas generaciones, primero para garantizar el relevo generacional, pero dos, para enseñarles a enfrentar la vida real. Y para eso tenemos que darle capacidades, herramientas, no solo transferencia de conocimiento, sino la utilidad de ese conocimiento para, por ejemplo, la ruralidad. ¿Cuántos años venimos hablando de volver los ojos al campo? Y hoy tenemos que urgentemente hacer de la ruralidad, que va más allá de la agricultura hoy día, porque es agricultura, pesca, ganadería, todo lo que tú quieras, pero tenemos que incorporar agroindustria, tenemos que incorporar agroturismo, tenemos que incorporar ecoturismo y una serie de elementos más, pero dentro de algo que es importante, dentro de algo es cuál es la hoja de ruta que necesita el país. Y ahí estamos perdidos, porque a veces nos quedamos en lo coyuntural y nada más. Desgraciadamente es así. Estamos conversando con el ingeniero Carlos Rabascal Salazar, candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática. Tenemos pocos minutos, Carlos, y le vamos a pedir al CIDES, a Julio, que vayan con sus últimas inquietudes. Luego, a propósito, estaremos charlando con otro candidato presidencial, en este caso de Centro Democrático, el licenciado Jimmy Jairala. Así es que adelante, Alcidito y Julito Ayala. Carlos, usted conoce bien que Izquierda Democrática siempre desde el punto de vista histórico fue considerado el partido mejor preparado, mejor planificado, hasta el punto de que en algún momento de la vida histórica de Izquierda Democrática se dio el lujo inclusive de convocar a primarias con Raúl Vaca y Rodrigo Borja. Y siempre se dijo que Izquierda Democrática era un partido preparado, estructurado, etcétera. ¿Por qué le hago este preámbulo? Porque ahora, ¿verdad? El ciudadano, el votante, está obligando a los candidatos a que digan quiénes son sus acompañantes, quiénes van a ser los miembros del gabinete. Hay que nombrar a más de 400 funcionarios públicos y necesitamos de partidos y de candidatos preparados que nos digan, estos son los nombres de mis candidatos. Y no pues que tengan cuadros, pues no. Y no pues como regularmente sucede ahora, que el ven tú y el compadrito y el amigo del barrio es el que ocupa los ministerios. En el caso suyo, ¿usted tiene ya lista su gabinete, los nombres, los tiene ideados, los va a dar a conocer en algún momento o no, Carlos? En algún momento sí, pero no es o sea, primero que la candidatura esté en firme, comencemos por ahí, ya que esperemos que ya no pase de esta semana. Pero en algún momento sí, mira, nosotros tenemos aquí una convergencia de qué, de estructura del partido, que es una estructura nueva, es una estructura remozada, renovada, pero también tenemos, a través de mi trayectoria profesional, a través de mi trayectoria no quiero decir periodista, porque yo no soy periodista de la comunicación, llamemos así, ¿verdad? Y a través de mi trayectoria empresarial he tenido contactos con muchos profesionales multidisciplinarios que incluso forman parte del equipo del plan de gobierno. Y de ahí va a salir el gabinete. Pero no es el momento de decirlo,
Mira tú que Henry Cucalón, a quien respeto, lo considero mi amigo, etcétera, etcétera, y es recíproco el tema, él se mandó una lista, y en la lista, yo no sé el motivo, pero algunos de ellos dijeron, a mí no me consultaron. Entonces, yo creo que no es el momento, y más aún viviendo en los temas de seguridad que estamos viviendo, es preferible esperar. No digo que no hay que decirlo, pero llegará su momento. Tú sabes que una campaña es de estrategia y táctica. Correcto. Julio, por favor, con más preguntas. Sí, gracias, Carlos. Permíteme felicitarte porque es la primera vez que en mis constantes entrevistas con candidatos presidenciales alguien habla de la educación y con conocimiento, porque esto de cambiar los paradigmas educativos es fundamental. Antes se trataba de, con una buena formación que teníamos desde el hogar, los jóvenes, de enseñarles el conocimiento científico, de transmitir el conocimiento científico. Hoy eso no es tan trascendente. Hoy lo fundamental es la formación. Yo fui profesor durante 48 años. Fui 3 veces presidente de la UNE y tengo el récord de prisión sindical por haber peleado por un mayor presupuesto para educación. Ningún país en el mundo, mi querido Carlos, ningún país se ha desarrollado con una mala educación. Y ese es uno de los problemas gravísimos que tiene el país. Y me alegro que tú tengas ese criterio. ¿Qué harías adicionalmente para la educación, Carlos? Por favor. ¿Cómo no, Julio? Y te agradezco tus generosas palabras. Mira, tenemos un problema, además del modelo, que no guarda relación con los momentos actuales que está viviendo, no el Ecuador, el mundo entero. A ver, nosotros tenemos dos vecinos gigantes, Colombia y Perú, pero tenemos un mundo delante. Y hoy en día la economía es global y la gente vive de la economía. La gente no vive solamente de la intelectualidad, que es importante y que no hay que descartarla, también hay que fomentarla. Pero vamos a lo siguiente, Julio. Primero, en la educación hay que devolverle el presupuesto de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República. Es decir, año a año tiene que ir creciendo hasta llegar a la meta que establece la misma Constitución. Pero ¿en qué tenemos que utilizar los recursos? No solamente es en infraestructuras. A ver, hay que recuperar la infraestructura, hay que hacer nueva infraestructura, pero apropiada. La educación pública es fundamental, Julio, y tú me vas a entender bien esto. Si tengo 7 de cada 10 ecuatorianos que viven en la informalidad, no están pues para pagar educación privada, no están para pagar salud privada. Por tanto, si la mayor cantidad de gente está en la vulnerabilidad, en la informalidad, la educación pública es potente para sacar a la gente y preparar a esas personas y sacarlas de la informalidad. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a lo siguiente. Hay un gran divorcio en la educación. Básica, bachillerato y superior. La intermedia y la técnica y la tecnológica. Entonces tenemos que cortar ese divorcio que hay. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo te pregunto, Julio, y yo me puedo equivocar, pero le pregunto a alguien que domina la educación. En la infancia, ¿tú crees que la calificación, la nota, es lo más importante? ¿O más bien el desarrollo cognitivo, formativo, el liderazgo de ese nuevo ser ciudadano que estamos construyendo? Que no significa dogmatizar, sino significa darle las herramientas, ¿verdad? Entonces tenemos que, por ejemplo, incorporar el espíritu de innovación desde los niños para que vayan, para irles cambiando el chip. ¿En qué sentido? Me gradúo y voy a entregar mi currículum para empleo. No, tenemos que perder el miedo para emprender. Y tenemos que enamorar al chico con las nuevas tecnologías para que se las utilicen adecuadamente en los procesos de producción, en los procesos de la ruralidad. Si queremos un país agroindustrializado, tenemos que prepararnos para eso. Si queremos un país industrializado, tenemos que prepararnos para eso. Tenemos ciudadanos, pero no ciudadanía. Tenemos que comenzar a incorporar valores de la ciudadanía dentro de la formación. No es transferencia solo de conocimiento, sino desarrollo de formación, capacidades, habilidades, a efectos de enfrentar la vida. Una educación rural especializada, poner centros estratégicamente a lo largo de la ruralidad, no en todas provincias, no en todos los cantones, pero sí estratégicamente, para ir formando a las nuevas generaciones y para que se enamoren de nuevo del campo, para que sigan trabajando en la ruralidad y poder hacer el relevo generacional de esa ruralidad. Porque aquí hay un problema serio, Julio. Si nosotros no trabajamos urgentemente en ese nuevo relevo generacional en la ruralidad, no vamos a tener gente que produzca, porque el promedio de edad es 58 años, ¿verdad?
¿Y qué va a pasar si no tenemos? La frontera agrícola se presiona hacia adentro. ¿Y qué va a pasar? Urbanizamos la ruralidad, viene la especulación del precio del suelo y adicionalmente nos podemos volver un país importador de alimentos y atentamos contra la seguridad y la soberanía alimentaria. Eso es la ruralidad. En la zona urbana, ciudades gestoras de paz, educación financiera, educación de mercado, educación de negociación, educación ciudadana, ¿verdad? Inglés, mandarín, cultura, sensibilidades del arte que provienen de la cultura, es decir, educación social, de la economía social y solidaria, educación de cooperativismo de producción, comercio y servicio, educación vial, educación de igualdad de género, hombre y mujer, de respeto. Somos un país que tenemos un indicador de violencia contra las mujeres muy alto. Es decir, todos esos elementos tienen que ver con la educación y la formación. Y educación, centros educativos ubicados estratégicamente, sectorizando las ciudades para incorporar el barrio, para incorporar las familias dentro de todos estos modelos educativos, cosas que vamos construyendo y cohesionando el tejido social. Sí, es muy bien, muy claro, Carlos. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Gracias, Julio. Y gracias para Carlos Rabascal. Un abrazo, Carlos, que tengas buen día. Nosotros, como anunciamos, pues vamos a ir a la pausa comercial y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el candidato presidencial también, pero en este caso por Centro Democrático, el licenciado Jimmy Jairala. A Carlos Rabascal le damos buenos días. Que tenga buena semana. Igual a ustedes, buenos días, y ya les digo cuando vaya para darles un abrazo, sobre todo que quiero verlo a Julio y conversar sobre este modelo educativo, por cierto, porque yo no me voy a extraer de la gran experiencia que tiene Julio, por ejemplo. Y a Jimmy un abrazo y ratifico mi solidaridad contigo, Jimmy, y con Diego y con todos los amigos, y sobre todo también con Cipriano, que fue el que terminó afectado en este lamentable atentado. Perfecto, perfecto, Carlos. Nos vamos a la pausa.